Amables oyentes, hemos venido considerando estos días la conversión de Saulo de Tarso. Hoy, como un apéndice, vamos a considerar el quinto cambio de los 5 que mencionamos en la vida de Saulo de Tarso. Toda conversión a Cristo, toda conversión genuina, produce cambios. La gente, los que nos rodean, nuestro entorno, nuestros compañeros de trabajo, de estudio, deben notar este cambio, que ya no somos igual que antes. Nuestro físico, nuestra apariencia es la misma. Tal vez signos de gozo empiecen a mostrarse en el rostro, pero nuestras actitudes, nuestra forma de hablar, nuestra forma de mirar las cosas cambia. Y los que nos rodean lo notan. Todos notaron el cambio de Saulo de Tarso. Vamos a leer 3 escrituras que nos van a servir para reflexionar en este quinto cambio que se produjo en Saulo de Tarso. Vamos a leer primeramente en 1 Timoteo el capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora pasamos para leer en Efesios capítulo 3 versículo 8. Allí dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y ahora leemos en 1 Corintios el capítulo 15 y leemos los versículos 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Que el Señor añada su bendición a la lectura de su buena palabra. El apóstol Pablo, al final de su vida, le escribía a su joven hermano Timoteo estas palabras en su segunda carta, que presumimos que fue la última de las escrituras o cartas que escribiera el anciano apóstol. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Hay algunas traducciones de la Biblia traducen la palabra contencioso por pendenciero. Otras traducen no debe ser peleador, sino amable para con todos. He leído las escrituras no en los pasajes donde se menciona la conversión de Pablo, como el capítulo 9, el capítulo 22 o 26 de los Hechos, sino más bien he leído textos de lo que él, ya convertido, ya siervo de Jesucristo, ya constituido en apóstol de los gentiles, escribe revelando el cambio
que se produjo en su vida. Y hoy vemos o hemos visto el cambio de su carácter. Esto es lo que vamos a ver, el cambio de su carácter. Y él, hablando de este cambio, dice que los siervos del Señor no tienen que ser pendencieros, no tienen que ser peleadores, no tienen que ser altivos, por supuesto. A veces nosotros presumimos o nos consideramos guías espirituales de la iglesia y empezamos a cultivar un espíritu no de mayordomía, de administración humilde, sino más bien manejamos las cosas de Dios y la obra de Dios con altivez, considerándonos superiores a los hermanos. Y esto no debe ser. Ya se ha dicho bastante. Hoy vamos a abocarnos a este cambio de carácter. El carácter es algo que se ha formado con los años. Y el pecado, tan profundamente arraigado como la vieja naturaleza que hay en nosotros, pero con la conversión, da lugar al nuevo hombre. Un nuevo hombre se va formando en nosotros, a la semejanza del Señor Jesucristo. Por eso dice el mismo apóstol, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso le decía Pablo a sus hermanos en Colosa, en la carta a los Colosenses capítulo 3, versículo 10. Notemos algunos ejemplos bíblicos que ilustran esta fase de la conversión, pero no sin dejar de ser más bien reiterativos. En el testimonio que él da de lo que el Señor ha hecho en él, mire, Pablo se consideraba, cuando comprendió lo que hizo la gracia de Dios en él, dijo que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales era el más grande pecador, el más miserable. Pero dice, por otro lado, a mí, que soy menos que el más pequeño de los santos, de todos los santos. Él se consideraba el más pequeño de todos los redimidos. Qué humildad, qué grado de humildad alcanzó este siervo de Dios, que podía decir, yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado enviado, apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Fíjese en este versículo 10, 3 veces está incluida la palabra gracia. Todo lo atribuye a la sublime gracia de Dios. Es ese cambio que lo llevaba a considerarse a él el más pequeño de todos los santos, el más grande de todos los pecadores y el más pequeño de todos los apóstoles. Qué bendición tener estas escrituras que nos son útiles para la formación de nuestro carácter, para que nuestro carácter no sea el de antes, irascible, altivo, que cambie. Por eso dije, vamos a mirar o considerar algunos ejemplos bíblicos que ilustran esta fase de la conversión, el cambio de carácter. Empezamos con Pedro. Pedro era un pescador profano,
aún siendo ya seguidor de Jesucristo, porque dice en Mateo 26:74, cuando apresaron al Señor, aquella noche fatídica para Pedro, aquella noche la más oscura en su vida, dice que en el patio de la casa del sumo sacerdote, cuando por tercera vez le dijeron, tú eres uno de ellos, vos eres seguidor de Jesucristo, empezó a maldecir y a jurar. ¡Qué lenguaje! Y 3 años había estado siguiendo al Señor. Pero qué cosa más hermosa leer en las Escrituras, que años después llegó a ser un hombre cuya sola sombra hacía bien a los enfermos. Dice así en el capítulo 5 de los Hechos, sacaban los enfermos a las calles, los ponían a los enfermos en camas y lechos por donde iba a pasar Pedro, a fin de que siquiera su sombra pase sobre ellos y ya quedaban sanados. El hombre que era un profano, hubo en él un cambio de carácter, la gracia de Dios, el Espíritu Santo trabajando en su vida, porque Pedro aprendió que tenía que dar lugar al Espíritu Santo a conducir su vida, una vida que agrade al Señor, porque él quería ser un siervo útil a Dios. En segundo lugar, en Marcos capítulo 5 tenemos el endemoniado atormentado. Dice el relato bíblico en Marcos 5 que de día y de noche el endemoniado andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. El terror de la comunidad, que al pasar por un cementerio empiece a oír gritos ahí adentro, causaba espanto. Este endemoniado, pero convertido a Cristo, con la intervención de Cristo en su vida, llegó a ser después un manso discípulo, que cuando él dijo, yo me voy contigo, Señor, en la barca, dijo, no, tú no te vas conmigo, vete a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y el relato bíblico dice que empezando en Decápolis fue y anunciaba. Todos lo conocían. Ahora miren el cambio operado en mi ser. En tercer lugar, en Lucas el capítulo 9, y quiero leerlo porque es bueno que nos apeguemos mucho más a la Escritura para poder rescatar claramente. En Lucas capítulo 9, versículos 53-54, dice, mas no le recibieron. Es decir, el Señor Jesús se había enviado mensajeros a una aldea de los samaritanos y no había buen trato entre samaritanos y judíos. Y les anunciaron que el Señor va a pernoctar allí, está de viaje a Jerusalén, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esta actitud negativa de los samaritanos, ahí estaba apegado al Señor, escuchando el informe de los que fueron como heraldos adelante a esa población samaritana. Mas dice, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¡Qué temperamento! Juan, irascible, vengativo. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo fue trabajando en su vida, la palabra de Dios fue revelada, fue influyendo,
y se produjo el cambio de carácter. El cambio de carácter no es de la noche a la mañana. La salvación es ipso facto, en el acto que confesamos nuestros pecados. Pero este cambio de carácter fue de inmediato. Es decir, el cambio de carácter no es de inmediato, sino más bien es progresivo. Juan, este hombre con un temperamento terrible, llega a ser el apóstol del amor. Él escribe en 1 Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ya no habla aquí de hacer descender fuego del cielo contra quien le haya ofendido. Más bien enseña que debemos amarnos. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan tenemos la historia de la mujer samaritana. Era una mujer de pésima reputación, porque el Señor le dijo, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes tampoco es tu marido. No era buena reputación. Pero esta mujer, al conocer al Señor, llega a ser una evangélica, una evangelista, anunciando al Salvador. Eso se lee en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículo 29. Y hay, por no citar otras historias más, hay una en Hechos, el capítulo 16, verso 24. Se trata del carcelero de Filipo, el hombre rudo, el hombre brutal, endurecido, acostumbrado a maltratar a los presos. Con gusto metió a Pablo y a Silas a la parte más adentro de la prisión y los aseguró en el cepo. Pero este hombre llega a ser un amigo compasivo, así dice en Hechos 16:33. Qué valiosa e importante es una verdadera conversión. Es un sólido fundamento de una vida de servicio, una vida fructífera para la gloria del Señor. El procedimiento divino no ha cambiado. Con esto yo quiero concluir esta meditación. El procedimiento de Dios no ha cambiado. Las almas, primero, deben convertirse a Dios por la palabra de Dios y por la obra del Espíritu de Dios, en base a un arrepentimiento sincero y la fe en Cristo Jesús como Salvador suficiente y personal. Y yo te pregunto, ¿has experimentado la conversión? ¿O aquello que hiciste un día como una manifestación de fe era solo el resultado de un momento emocional? Esto no vale. Tienes que experimentar una verdadera conversión, un verdadero darte la vuelta y un retorno a Dios. ¿Has tenido esa experiencia personal con el Señor Jesús? ¿O eres solamente un convencido y nada más? ¿Qué regalo y ejemplo nos deja la conversión y la vida de este grande entre los grandes seguidores de Jesucristo? Que Dios bendiga su palabra.